Buenas tardes. Me gustaría presentar al doctor Javier Luna Orozco, que hoy nos va a hablar o vamos a compartir un tema que es sobre trasplante renal, haciendo hincapié específicamente en el tema de ética y bioética. El doctor Javier Luna Orozco es miembro de número de la Academia Boliviana de Medicina, es coordinador del Comité Nacional de Bioética, es editor del Boletín del Comité Nacional de Bioética, es profesor universitario en la Universidad Nuestra Señora de la Paz, en la Cátedra de Historia de la Medicina, Ética y Deontología Médica. Es miembro del Seminario Interdisciplinario de Bioética de México. Entonces, estamos hablando con un colega académico que es autoridad en su tema, y es por eso que nos gustaría tocar el tema de bioética y qué opinión tiene sobre aspectos puntuales que me gustaría que conversemos. Esto lo hacemos en base a tener el conocimiento que el país, que nuestro país, que Bolivia tiene ya una infraestructura adecuada para realizar trasplantes, que tenemos medios económicos para realizar un trasplante específicamente de riñón en este caso, porque hay otros órganos y tejidos que se están trasplantando a los que no vamos a hacer mención en esta oportunidad. Entonces, tenemos asimismo personal médico especializado y capacitado para el trasplante renal. Y lo fundamental es que tenemos una ley y su reglamentación para trasplantes que se ha promulgado ya en 1996. Doctor Luna Orozco, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Badani. Es un gusto poder compartir con usted en este diálogo sobre un tema que es fundamental, cuál es el trasplante renal en los pacientes con insuficiencia renal crónica que van al éxito letalis de no ser trasplantados, porque la otra alternativa es la hemodiálisis, como se sabe, o la diálisis peritoneal, que es la que fundamentalmente se está cumpliendo en Bolivia, y no así el trasplante, ¿no? En realidad este es un tema absolutamente bien definido en el mundo entero. Yo diría que casi todas las naciones, los países, ni qué decir los avanzados, saben exactamente lo que se tiene que hacer y están trabajando perfectamente bien sobre el tema del trasplante renal cotidianamente. O sea, no es un tema a descubrir o no es un tema que esté pendiente, ¿no es cierto? Lo que está pendiente es la investigación para tal vez facilitar más el tema del trasplante, como el senotrasplante, el tema del uso de células madre, el tema de los embriones congelados como órganos de reposición, si se diera el caso, ¿no es cierto? Problemas que obviamente conllevan también el componente ético, del cual seguramente no vamos a hablar por la limitación de tiempo que tenemos esta tarde. Este tema es, la preocupación sobre este tema es realmente grande desde el punto de vista de pacientes, desde el punto de vista de sociedad científica que se dedica a los trasplantes, y específicamente hablo como un médico que se ha dedicado muchos años al trasplante y ha notado esta disminución en la frecuencia, en el número de trasplantes renales y de los otros órganos. Entonces, me gustaría comenzar por preguntar desde cuándo hay ética, desde cuándo se habla de bioética en el trasplante. Bueno, en realidad este es un tema que yo diría se ha iniciado desde que Barnard, aquel cirujano notable de Sudáfrica, hace el primer trasplante cardíaco, ¿no? Ya con este acontecimiento surge la inquietud sobre el tema de trasplante y todo el componente ético para poder obtener órganos de donantes cadavéricos. Muerte encefálica, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que muerte cerebral, exactamente.
con muerte encefálica para poder continuar la vida con aquellos pacientes que requieren de trasplante. Y esto ha sido ya desde la fundación de la bioética formal por Van Rensselaer Potter. Esto ha sido ya un tema que siempre se lo ha tratado en congresos, en simposios, y hay seguramente miles de publicaciones desde el año 1971, ¿no? Cuando formalmente nace la bioética con las publicaciones de Potter. Bioética, un puente hacia el futuro, bioética, ciencia de la sobrevivencia, etc. Entonces, el tema es muy antiguo, pues, ¿no? Data seguramente de hace aproximadamente, estamos hablando, cuando Barnard hace el primer trasplante, es la década del 60, hasta ahora, pues, son más de 50 años, ¿no? O 60. 60 ya. Y la bioética formal, ¿no? La podríamos iniciar sin contar a Fritz Jarr, que es otro precursor de la bioética de la década del 20, no quiero aburrir con esto, pero de la bioética formal desde el año 1971 hasta el presente, pues veamos, ya son más de 50 años, ¿no? Entonces hace 50 años que se viene hablando de este tema de la bioética en relación a los trasplantes. Bien, cuando hablamos de bioética en el trasplante, ¿a qué se refiere en general? ¿Qué es bioética en el trasplante? Bueno, el tema de la obtención de órganos de reemplazo, de sustitución de personas con muerte encefálica o de donantes vivos, de por sí implican un componente ético muy profundo, muy delicado, porque de por medio el donante cadavérico con muerte encefálica es una persona, de la cual se van a obtener órganos en vida, ¿verdad? Obviamente existe la muerte encefálica y la Iglesia Católica ha tenido una participación y un rol activo muy directo en esto. Hay documentos emitidos por el papado desde el Papa anterior a Juan Pablo II. Me parece que ya Pablo VI escribió algún aspecto sobre esto, que permiten y hacen viable la obtención de órganos de pacientes que tienen muerte encefálica, siempre y cuando haya permiso de los familiares o siempre y cuando existiera un documento de voluntades anticipadas o el testamento vital que se llama, que no está vigente ni siquiera tan abiertamente en los países avanzados en el tema de trasplante como España, ¿no? Entonces, el obtener un órgano de una persona que, si bien tiene muerte encefálica, pero es una persona que todavía está con vida, con el corazón latiendo, etc., es algo que sobrecoge en determinado momento, ¿no? Y que, bueno, puede generar rechazo inclusive de los familiares, es decir, bueno, ¿cómo le van a quitar un órgano a mi madre, a mi hermano o a quien sea mi ser querido si todavía está con vida, ¿no? Sin comprender exactamente lo que es la muerte encefálica, un proceso irreversible de muerte física, material, real, que hay que explicarlo a la población para que entienda y para que realmente permita a la sociedad en su conjunto hacer trasplantes, ¿no? Porque uno de los grandes problemas es la ausencia o la limitadísima cantidad de donantes que hay en Bolivia para poder hacer trasplantes. Es muy difícil conseguir un donante con muerte encefálica y también es muy difícil conseguir un donante altruista, ¿no es cierto?, así sea un familiar inmediato que esté dispuesto a ceder un riñón de su propio cuerpo, ¿no? Sí. Entonces llegaríamos, bueno, hablamos de dos diferentes tipos de donación: del paciente vivo que decide donar un órgano que se puede donar en vivo, como es un órgano par, en este caso el riñón, sin menoscabar
el estado físico general del donante, ¿no? Entonces, ese es el donante vivo. El donante cadavérico llamamos al donante que tiene una muerte encefálica, muerte cerebral, y por otra parte surge de aquí una variante que es el donante a corazón parado, ¿no? Donde las técnicas o la técnica permite mantener los órganos perfundidos hasta el momento de la extracción. Entonces son diferentes tipos de donante. Pero si hablamos de donación y de bioética, ¿es ético pedir a un paciente con muerte encefálica? ¿Es ético pedir a la familia del paciente que está con muerte encefálica que done los órganos? ¿Está permitido desde el punto de vista ético hacer esto? Sí, esto universalmente está aceptado. O sea, hay países con una legislación absolutamente clara. Yo diría que el ejemplo más importante es España, el país quizás con mejor legislación y con mayor práctica operativa y activa para la obtención de órganos en pacientes con muerte encefálica. Y esto lo acepta plenamente también la Iglesia Católica. O sea que no hay duda, no hay discusión sobre la validez ética, si se permite el término, de la obtención de órganos cadavéricos en pacientes, llamamos cadáver, ¿no es cierto?, con muerte encefálica de órganos para su utilización en otras personas que así lo requieren. Creo que es importante hacer una rápida distinción entre lo que es muerte cerebral y muerte encefálica. La muerte encefálica implica el cese de funciones no solamente del cerebro, sino también del tallo cerebral. Vale decir que si yo bulbo raquídeo, protuberancia, cerebelo, tallo cerebral, hemisferios. Entonces, porque antes se hablaba de muerte cerebral, pero se ha corregido el término, ahora se habla de muerte encefálica, y evidentemente existe ese otro componente del paciente que tiene paro cardiorrespiratorio, pero está asistido para que la circulación sanguínea continúe en funcionamiento, ¿no es cierto? Hay ese tipo también de posibilidad. Y dentro de la investigación se sigue trabajando sobre el seno diagnóstico, donación de órganos de animales, especialmente monos y cerdos. Se sigue trabajando sobre ello. El gran problema es el rechazo gravísimo que se produce por el componente inmunológico, que es bastante complejo, etcétera, ¿no? Bien, esto es interesante. Hace un momento hablábamos de la ley que permite la donación. Hace poquito ha salido una modificación en el Perú que dice toda persona es donante de órganos, a no ser de que vaya expresamente al notario y diga yo no quiero donar. Entonces, esta es una modificación a favor de la ley de trasplantes, porque hasta ahora y en nuestro país uno tiene que ir y decir yo quiero donar. Va donde un notario, hace un documento público y realmente es moroso. Creo que es un momento en que se podría también modificar la ley para que facilite el donar, no tener que anotarse en una notaría o hacer un documento previo, ser donante. En realidad esto en muchos países ya se ha avanzado de tal forma que el diagnóstico de muerte encefálica, el diagnóstico es claro y no hay duda, para que la familia sienta esa tranquilidad de que se está haciendo lo correcto para favorecer a una serie de pacientes que están en espera de órganos cuando su pariente está en muerte encefálica y no es posible ya avanzar en el tratamiento porque no hay un tratamiento para revertir esa situación. Entonces, yo creo que ese es un gran avance de la legislación peruana y estamos plenamente de acuerdo con la concepción. Sin embargo,
siempre ha de haber el componente ético de la consulta a la familia, porque no se puede obrar de facto, ¿no? No se puede decir, bueno, nosotros procedemos a obtener los órganos porque aquí hay muerte encefálica y así dice la ley, ¿no? Está bien que diga la ley, pero de por medio está nomás, pues, el conversar y el convencer a la familia y el entrar en el trato directo con la familia para que permita la obtención del órgano que se quiere, ¿no? O sea, ese factor ético que no se lo puede eludir, ¿no es cierto?, existe, pues prevalece, ¿no? Porque de pronto los familiares, pese a la ley, dicen, no, yo no quiero que se toque a mi familiar. Así es, eso es el bueno, no es que estén transgrediendo la ley, ¿no? Ni que vayamos jurídicamente a demandarlos porque no quieren que se obtenga el órgano de su ser querido, ¿no? O sea, ahí hay un tema que también hay que considerarlo. Por eso es que es necesaria la divulgación masiva de todos estos temas ante la población, y probablemente es una labor que pueda hacer la academia, en buscar medios de prensa, medios de comunicación para amigos periodistas que pudieran interesarse en el tema, quizás abrir un poco más el debate para que la opinión pública conozca todo esto. Y llega un momento en que uno se pone a pensar, ¿es ético trasplantar? ¿Es antiético no trasplantar? ¿En quiénes sí y en quiénes no aconsejaría este acto, que yo creo que es noble? Este es un tema sumamente difícil, éticamente complejo, porque en realidad todos los seres humanos, independientemente de edad, sexo, raza o cualquier diferencia que pudiera haber, tenemos derecho, entre comillas, a que se preserve nuestra vida, a continuar viviendo y a ser trasplantados, pues, en su momento, ¿eh? Sin embargo, sabemos que hay condiciones fisiológicas que hacen más predispuestos a unos que a otros para ser trasplantados. Va a haber mayor éxito en un trasplante que se haga en un paciente joven que no tiene enfermedades intercurrentes, hacer un trasplante en una persona vieja, ¿no es cierto?, de 75 años que de pronto tiene diabetes o tiene problemas cardiovasculares serios, ¿eh? Las posibilidades de vida son muy diferentes, ¿eh? Entonces ahí hay un tema ético, para que inclusive se puedan los grupos éticos, como son las comisiones nacionales y departamentales, reunirse y hacer una nómina bien regulada de pacientes potenciales para el trasplante, ¿no? Bien, entonces aquí entramos a lo que es la lista de trasplantes y que éticamente las unidades de diálisis, estamos hablando de riñón siempre, las unidades de diálisis deban elaborar la lista de trasplantes de su unidad. Entonces, esto es una obligación prácticamente de todas las unidades, ¿no? El tener una lista, que esos son los candidatos. ¿Quién debe y quién no debe? Es que la lista de las contraindicaciones definitivas o absolutas del trasplante, contraindicaciones absolutas, son muy contadas. Por ejemplo, un cáncer terminal con una insuficiencia renal crónica evolucionada, la expectativa de vida es muy corta. Entonces se toma mucho en cuenta esto y se limita el trasplantar a estos pacientes. Y como dice, en quién hay una preferencia. En las listas los niños van primero y luego están los que están, luego van los más antiguos de la lista de espera. Entonces hay una cronología en todas partes, algo que deberíamos también tomar en cuenta en el momento de hacer nuestras listas de trasplante. Cuando se habla de ética y bioética, esta obligación es obligación del médico, del nefrólogo, el dar salud. Éticamente se considera también, ¿no es cierto?, el dar salud ético. Si no, uno es
no ético o antiético en su trabajo. Quiero decir, el nefrólogo que no elabora una lista de trasplante en su unidad de diálisis está cometiendo un acto antiético, ¿no es cierto? ¿Qué opina? Así es, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese criterio, es parte del deber moral, del deber ético, el tener claramente establecidos quiénes son los pacientes potenciales para recibir trasplantes renales. Si uno es nefrólogo, pues debe haber identificado con claridad a sus pacientes para incorporarlos dentro de la lista esta de posibles pacientes a ser trasplantados, ¿no? Y ya aquí comienza una primera diferenciación de pacientes, porque el nefrólogo ve pacientes de toda índole, ¿no? Ve de pronto jóvenes, ancianos, con o sin cáncer, con o sin enfermedades intercurrentes, y él debe tener el suficiente criterio clínico como para hacer la diferenciación y como para hacer la nómina, que irá a una nómina mayor, porque bueno, ¿cuántos nefrólogos hay en Bolivia? Yo no sé, ¿no? Pero cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene la obligación profesional, el deber moral y material dentro de los alcances de su especialidad para ocuparse de este tema, ¿no? Eso es fundamental. Y yo no sé si realmente en Bolivia, con el respeto desde luego a todos los colegas nefrólogos, yo no sé si en Bolivia esto se está cumpliendo, ¿eh? Lo que yo veo es que, caramba, las hemodiálisis van en crecimiento. Y este es un tema preocupante, es la experiencia que yo tengo de haber visto tanto en La Paz como en Santa Cruz el número de centros de hemodiálisis muy grande, ¿no es cierto? Y el número de pacientes que son hemodializados que van en incremento en vez de que se incremente el número de trasplantados, porque la posibilidad de vida es esa. A la larga no podemos seguir eternamente durante muchísimos años con el tema de hemodiálisis, ¿no? Primero, porque se deteriora el paciente progresivamente, y segundo, porque los costos son enormes, ¿no? Entonces, la posibilidad que se debe trabajar seriamente es indiscutiblemente la posibilidad del trasplante. Bien. Doctor Luna Orozco, estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por darnos estos conceptos que son importantes para nosotros como Academia Boliviana de Medicina, para poder sugerir lo que habíamos comentado desde el principio, el modificar la actitud del Ministerio de proveer salud por igual a todos los pacientes, y en este caso en especial los pacientes de insuficiencia renal crónica que se encuentran ya en programas de diálisis, porque un paciente inclusive puede trasplantarse antes de entrar a sustituir la función renal. Si es que desea darnos algún concepto final, le agradecería. Sí, me parece que esta invocación respetuosa al Ministerio de Salud es fundamental, porque en primera y en última instancia, y debemos ser absolutamente claros en esto, en primera y en última instancia, quien puede decidir y promover y cambiar la realidad de los pacientes renales, haciendo que los trasplantes se incrementen con una buena organización, con una buena dotación de recursos, con una responsable capacitación del recurso humano, del equipamiento, de la infraestructura donde se hagan los trasplantes, es el Ministerio de Salud. La Academia Boliviana de Medicina, el Colegio Médico de Bolivia, o cualquier otra institución no tiene el poder material para viabilizar esto. O sea que el Ministerio de Salud no puede, éticamente hablando, no puede hacer oídos sordos a esta invocación. El Ministerio de Salud tiene la obligación, tiene el deber moral de escuchar este clamor, que no es solamente el clamor, ¿no es cierto?, de las instituciones como la nuestra, dígase Academia, es el clamor de los pacientes, es el clamor de los bolivianos que tienen este problema de salud. Entonces creo
creo, ¿no es cierto?, que es muy oportuno que la Academia Boliviana de Medicina diga su verdad, la manifieste, repito, con toda la consideración debida. Al fin de cuentas todos somos bolivianos, nos merecemos respeto, pero también debemos ser sinceros, pues, y manifestar nuestras preocupaciones ante las instancias gubernamentales, ¿no? O sea, esa sería mi invocación final, y yo agradezco muchísimo el haberme permitido expresarme y hacer este diálogo con usted, académico doctor Hugo Badani, sobre este tema que es realmente de mucha importancia y muy sensible. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y hasta cualquier momento. Igualmente.